El algodón es una de las fibras más importantes en nuestra vida diaria. Aunque lo asociamos principalmente con la ropa, también es clave en productos como los hisopos. Cada año, millones de toneladas de algodón son utilizadas en la fabricación de este pequeño producto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los hisopos? En este video te mostraremos todo el proceso, desde los campos de algodón hasta una de las mayores fábricas de producción de copitos del mundo. Los hisopos, también conocidos como copitos o bastoncillos de algodón, fueron inventados en la década de 1920 por Leo Gerstenzang, un inmigrante polaco que vivía en Estados Unidos. Se dice que la idea surgió al ver a su esposa limpiar los oídos de su bebé con un palillo envuelto en algodón. Esto lo inspiró a crear un producto más seguro e higiénico, naciendo así el primer hisopo comercial bajo el nombre de puntas de calidad. Desde entonces, aunque muchas personas los utilizan para limpiar sus oídos, los especialistas no lo recomiendan, ya que pueden empujar la cera hacia el interior del canal auditivo y formar molestos tapones que afectan la audición. Sin embargo, su uso se ha extendido por todo el mundo, no solo para la higiene personal, sino también en aplicaciones médicas, cosméticas e incluso en trabajos de precisión, como en laboratorios o para la limpieza de equipos electrónicos delicados. El proceso de fabricación de los hisopos tiene su origen en las vastas plantaciones de algodón ubicadas en Asia, una región que alberga algunas de las zonas de cultivo más grandes y productivas del mundo. En estos extensos campos, que pueden superar el 1.000.000 de hectáreas, el proceso de cultivo comienza mucho antes de sembrar las semillas. Antes de sembrar, la tierra se prepara con mucho cuidado. Se remueve con maquinaria agrícola, como tractores equipados con arados, que ayudan a aflojar el suelo y eliminar las malas hierbas. Esto permite que el terreno quede suelto y limpio, ideal para que las semillas de algodón puedan germinar con facilidad y las raíces crezcan sanas y profundas. La siembra del algodón se realiza organizadamente en hileras paralelas, y la distancia entre cada semilla dentro de la hilera se calcula con precisión, normalmente entre 10 y 15 centímetros. Esta separación permite que cada planta tenga el espacio suficiente para crecer con fuerza y recibir la luz solar necesaria para su desarrollo. Estas semillas se colocan a una profundidad específica de 5 centímetros en el suelo, lo cual favorece su germinación y el crecimiento saludable de las raíces. Este proceso de siembra se lleva a cabo en primavera, cuando las temperaturas son más cálidas y los días comienzan a ser más largos, condiciones que estimulan un crecimiento rápido y vigoroso de las plantas de algodón. Más adelante, cuando las plantas de algodón ya han comenzado a desarrollarse, entra en acción un helicóptero agrícola que sobrevuela los campos para rociarlos con insecticidas. Esta técnica aérea permite cubrir grandes extensiones en poco tiempo y con gran precisión. En cada vuelo, se pueden aplicar aproximadamente 30 litros de insecticida por hectárea, lo que protege a las plantas de plagas comunes sin necesidad de tratamientos manuales extensivos. Además, gracias a la aplicación controlada desde el aire, se puede reducir la dependencia excesiva de pesticidas, ayudando a mantener un equilibrio en el ecosistema y asegurando una cosecha más limpia y saludable. Después de aproximadamente 5 meses, la semilla sembrada alcanza su estado de madurez, cuando la planta ya está bien desarrollada y ha formado todas sus hojas. Las flores del algodón, que brotan en los extremos de las ramas, son de color blanco y marcan el inicio de una nueva etapa en el cultivo. Dentro de los capullos que aparecen después de la floración, empiezan a formarse las fibras de algodón. Estas nacen de células alargadas que, con el tiempo, van acumulando capas de una sustancia vegetal que les da forma. La cosecha del algodón se realiza comúnmente con cosechadoras mecánicas especialmente diseñadas para este propósito. Estas máquinas avanzadas cortan las plantas y recolectan los capullos maduros de forma rápida y eficiente. La cosechadora de algodón es una máquina increíble que cambió por completo la forma en que se recoge el algodón. Antes de que existiera, todo se hacía a mano, un trabajo muy lento y agotador. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando estas máquinas empezaron a usarse con éxito, transformando por completo el trabajo en el campo. Hoy en día, una sola cosechadora puede recoger en un día la misma cantidad de algodón que más de 250 trabajadores. Su funcionamiento es impresionante. Mientras los tambores giran, unas púas metálicas atraviesan las plantas y enganchan la pelusa de algodón, extrayéndola cuidadosamente de la cáscara. Además, cuenta con un potente ventilador a bordo que genera una corriente de aire a alta velocidad, ayudando a transportar el algodón a través de las puertas de succión hacia el compartimiento de recolección. Después de ser cosechado, el algodón se recoge en contenedores ubicados en la parte trasera de las cosechadoras.
Estos contenedores se van llenando poco a poco hasta alcanzar su capacidad máxima, que puede ser de hasta 4.000 kilos de algodón. Una vez completos, el contenido se descarga para continuar con su procesamiento. Cuando ya se ha reunido la cantidad esperada, se empaca en grandes módulos, que son paquetes compactos diseñados para facilitar su transporte y almacenamiento. Posteriormente, estos módulos se envían a las instalaciones donde el algodón será procesado. Los módulos de algodón se transportan a las desmotadoras, instalaciones especializadas encargadas de separar las fibras de algodón de las semillas y otras impurezas. Una vez que el algodón llega a la planta de procesamiento, lo primero que se hace es retirar restos como palos, cardos, semillas y cualquier otro residuo. Para ello, el algodón pasa por una cinta transportadora que lo lleva hasta la máquina desmotadora. Estas máquinas utilizan una combinación de rodillos y cuchillas para separar las fibras de las semillas. Durante el proceso, el algodón se mezcla con aire caliente, lo que ayuda a evaporar la humedad y facilita su limpieza. Para eliminar aún más impurezas, como fragmentos de hojas, pedazos de tallos y otros materiales no deseados, se emplean tamices especiales y sistemas de aspiración que aseguran que las fibras queden lo más limpias posible. Después del proceso de desmotado y limpieza, las fibras de algodón se empacan en grandes bloques compactos. Cada uno de estos bloques pesa alrededor de 226 kilogramos y contiene suficiente algodón como para fabricar aproximadamente 3 millones de hisopos. Una vez empacados y etiquetados, se cargan en camiones y se envían a instalaciones especializadas, donde las fibras serán transformadas y adaptadas para la producción de hisopos de algodón. Cuando el algodón llega a la fábrica, comienza el proceso de ensamblaje. Primero, se carga el sistema de alimentación con más de 1.000 palillos, que pueden ser de papel o de madera. Estos palillos son organizados y transportados automáticamente hacia la zona de ensamblaje. Al mismo tiempo, el algodón procesado en el campo se introduce en un tanque especial, desde donde se extraen finas tiras de fibra. Estas tiras son conducidas con precisión hacia la máquina ensambladora de hisopos donde se encargará de enrollar el algodón en ambos extremos de cada palillo. Esta máquina procesa más de 250.000 metros de algodón cada mes para la fabricación de hisopos. Una vez que el algodón se enrolla firmemente en ambos extremos de los palillos, los copitos formados avanzan por un horno de calor controlado, cuya temperatura puede superar los 100 grados Celsius. Este paso es crucial, ya que permite que el adhesivo que une el algodón al palillo se endurezca por completo. Además, el calor ayuda a que las fibras se compacten y se fusionen adecuadamente, garantizando que cada hisopo tenga la firmeza y calidad necesarias para su uso seguro y eficiente. Después del proceso de fabricación, cada hisopo es recogido cuidadosamente por un brazo robótico que los acomoda de forma ordenada dentro de un estuche. A continuación, una máquina automática toma estos estuches, agrupando exactamente 100 unidades por paquete, y los dirige hacia la zona de envasado. En esta etapa, el personal especializado se encarga de supervisar y asegurar que todos los hisopos se coloquen correctamente en sus respectivos envases. Gracias a la eficiencia de su maquinaria y organización, esta fábrica cuenta con la capacidad de producir más de 50 millones de hisopos al mes. Finalmente, los hisopos ya empacados se organizan en grandes lotes y se preparan para su distribución. Desde la fábrica, son enviados a farmacias, supermercados y otros puntos de venta en distintas partes del mundo, llegando a millones de personas. Escribe en los comentarios si alguna vez has usado este producto. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.